Vamos a inclinar el rostro, hermanos, en esta mañana para hacer una invocación, pedir la dirección del Señor. Amado Padre, solo tú nos puedes salvar. Y lo más difícil, Señor, es ser conscientes que necesitamos ser salvos. Padre Santo, tú eres el Salvador. Sálvanos, Señor. Muéstranos, Señor, nuestra gran necesidad. Realiza en nosotros tu gran radiografía. Señálanos. Indícanos. Revélanos nuestra propia condición y sálvanos, Señor. Fue muy difícil en el Antiguo Testamento hacer ese trabajo para ti. Y continúa siendo hoy difícil ese mismo trabajo hacerlo con nosotros. Señor, estamos aquí en esta hora y te suplicamos que sea la espada de dos filos y la agudeza de tu Santo Espíritu las que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y nos salven del pecado. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo a través de los méritos del Cordero, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el trabajo más difícil de Dios, la obra más difícil que el Señor ha realizado en toda su vida en este universo, ha sido la obra de salvar a un pecador. Muy difícil para nosotros los pecadores calcular la salvación que el Señor ha tenido que hacer por un solo pecador. Muy difícil. Porque para el Señor, la tarea más difícil es realizar un nacimiento de nuevo. La tarea más difícil del Señor. Fácil para el Señor decir, sea la luz, y fue la luz. Fácil para el Señor fue, sepárense las aguas de la tierra y se produzca la seca. Fácil para el Señor fue colocar las estrellas, los soles y el sol nuestro en el aire, en el espacio. Pero difícil para el Señor. Él dijo y fue hecho. Y en 6 días toda la tierra se realizó. En 6 días toda esta creación se realizó. Solamente en 6 días. Pero, desde los días de Adán hasta hoy, ¿cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos milenios han pasado? Para poder conseguir, para procurar desarrollar unos corazones que hayan nacido de nuevo, que hayan sido renovados y ya han llegado a ser otra vez nueva criatura. El trabajo más difícil que el Señor tiene, lo tiene conmigo. Y necesito ser consciente, apreciados hermanos, que el cielo está trabajando a favor de mi vida, contra mi vida pecaminosa, con el propósito de hacer la salvación en mi vida. Pero hacerme a mí consciente de ese trabajo es el trabajo del cielo. Hacerme a mí consciente de que el Señor está salvando mi vida. Yo no sé si nosotros hemos calculado la dimensión de Juan 3:16. Yo no sé si tú, mi querido hermano, has calculado la dimensión de Juan 3:16. Yo necesito continuamente calcular la dimensión de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí hay una medida. Ahí hay una medida, ahí hay una dimensión. Ahí hay una dimensión que necesito que el cielo me ayude a valorarla, a calcularla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la manera? ¿Cuál fue el tamaño? ¿Cuál fue el alcance? ¿Cuál fue la dimensión? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Le tocó dar a su Hijo unigénito para poder dar la dimensión de cuánto amor Él tiene
por tu vida, por mi vida, por nosotros los pecadores. ¿Con qué propósito? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga, mas reciba, mas tenga vida eterna. Hermanos, este pecador necesita valorar esa dimensión de lo que el cielo ha hecho por mí, por ti, por nosotros. Lo que al cielo le ha costado salvar a un pecador, redimir a un pecador, justificar a un pecador, perdonar mi condición caída y lograr hacer reconciliación conmigo. Isaías 59 es un gran capítulo en el libro de Isaías y en las Sagradas Escrituras. Isaías 59 da unas pinceladas, da unas explicaciones, me enseña a mí algo sobre el pecado, algo sobre la iniquidad, algo sobre mi condición caída. Isaías 59. Isaías 59, el Espíritu Santo trata de hacer la radiografía de lo que es la vida de un pecador y en este caso la de este servidor. Pero llevarme a la convicción de esto en manera personal e íntima es el gran trabajo que le corresponde al Espíritu Santo hacer con mi vida y con tu vida. Y aquí está el trabajo más difícil en el cual el cielo se ha comprometido: salvar su creación, salvar la imagen de Dios perdida, salvar a un pecador. Eso le costó al cielo enviar al Cordero de Dios, sacrificar a su Hijo. Y el Señor Jesús vino a esta tierra con ese propósito. Antes de seguir adelante, hermanos, ¿ok? Déjeme leer aquí. Déjeme leer aquí un versículo en Isaías 59. ¿Ok? Comencemos con el versículo 1 de Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová, el instrumento de salvación, es el instrumento de poder, la mano del Señor. Y el profeta Isaías contempla que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído para escuchar. Agrega, pero contrario a eso, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Pensemos en esta sentencia. No pensemos en cuestiones de crímenes que se habla aquí, tan serias, y sangres. Pero miren esta palabrita aquí, esta declaración. Confían en vanidad y hablan vanidades. Confiamos en lo hueco, confiamos en lo vacío, confiamos en lo que no tiene sentido. Nos dedicamos a las cosas que no tienen propósito y no nos damos cuenta. Eso es lo más inofensivo que hace el ser humano. Hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos.
Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. A ver, en este versículo, apreciados hermanos, pongámosle cuidado a este versículo. Y vendrá el Redentor a Sión. Y no solamente vendrá el Redentor a Sión, sino y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y el Señor va a hacer un pacto con ellos. La pregunta es, ¿cuál es la iniquidad en Jacob? Y recuerden, Jacob, descendiente directo del padre de la fe. Jacob. Jacob no era un extraño. Jacob, un descendiente del padre de la fe, a quien el Señor llamó para desarrollar todo un pueblo que sirviera al Señor. Y a este nieto de la fe, pónganle cuidado, el hijo de la fe fue Isaac, pero el nieto de la fe fue Jacob. Y ya en el nieto, lo que hubo fue iniquidad en vez de fe, en el nieto. El padre de la fe fue Abraham. El hijo de la fe fue Isaac. La esperanza del Señor fue formar un pueblo en victoria, en fe, avanzando, creciendo, la imagen de Dios restaurada de generación en generación. Pero cuando llegamos al nieto, la iniquidad en Jacob. Y la iniquidad de Jacob, a ver, apreciados hermanos, si nosotros somos conscientes de qué es pecado. De qué es pecado y cómo trabaja el pecado en tu corazón. Cómo trabaja el pecado en tu conciencia. Cómo trabaja el pecado en tus emociones. Cómo trabaja el pecado en tus sentimientos. Cómo trabaja el pecado en tus sentidos. En tus ojos, en tus oídos, en tu tacto. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, el nieto del padre de la fe, el hijo del fruto de la fe, de un hijo que nació como Isaac simplemente por la fe. El milagro de Isaac, nacer de Isaac, de una madre estéril
y que el Padre Eterno le cumplió la promesa a Abraham de que le iba a dar a él, a su descendencia estéril, imposibilitada, le iba a dar un hijo, para que ellos comenzaran a discernir cómo es que el brazo de Jehová se extiende y cómo el brazo de Jehová salva, redime y de lo estéril saca a la luz la vida. ¿Cómo es posible que un nieto de esta experiencia, que un nieto de este pacto de salvación, de esta experiencia de salvación, termine en plena iniquidad? Y solamente para tomar un ejemplo de la experiencia de este nieto, capaz de engañar a su papá. Y no solamente de engañar a su papá, capaz de mentirle a su padre. Y no solamente capaz de mentir a su padre, capaz de aprovecharse de dos deficiencias de su papá. La primera, la edad, ya viejo, cargado de días. Y la segunda, ciego. Aprovecharse de la ceguera, aprovecharse de la edad, de la vejez, su propio hijo, que fue un hijo de la descendencia de la fe. Es muy interesante, hermanos, para mí, muy importante para mí, al leer Isaías 59, y cómo el profeta Isaías termina toda esta redacción que hemos leído de la historia de pecado, del proceso de pecado en el pueblo de Israel, cómo él termina con un personaje. Y con el personaje que termina es con Jacob, el hombre al cual el Señor llamó y le cambió el nombre, porque su nombre quería decir engañador, y un engañador que fue capaz de engañar a su padre. Hermanos, todo pecador, incluyéndome a mí, a este servidor, todo pecador intenta hacer lo mismo que hizo Jacob. Todo pecador intenta hacer lo mismo que hizo Jacob, con una diferencia, con una pequeña diferencia, que Jacob engañó a su padre, que Jacob engañó a su hermano, que Jacob engañó a su familia, pero no pudo engañar al Creador. Hermanos, a ver, abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Hablamos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. El libro de Gálatas es un libro muy interesante, muy especial. Habla mucho acerca de Abraham. Habla mucho acerca de su familia de Abraham. Habla bastante de su familia, de sus hijos. Aquí dice, por ejemplo, en el capítulo 4, porque está escrito, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y en el capítulo 6 de Gálatas, escuchen la sentencia, escuchen la revelación de Pablo. Gálatas capítulo 6. Comencemos con el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, yo tengo que hacerme esto a mí, no a Jacob, ni a los hombres de la Biblia. Yo tengo que aplicarme estos versículos a mí. No me engañe. El Creador, el Padre Eterno, no puede ser burlado. Pues todo lo que yo siembro, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, tiene una cosecha. Tiene una siembra y tiene una cosecha. El apóstol Pablo, inspirado, dice
aquí en Gálatas capítulo 6, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano Esaú, engañó a su familia. ¿Ok? ¿A quién no engañó Jacob? Al único que no pudo engañar fue al Señor. Y quien está detrás de tu vida, y quien está detrás de mi vida, es el Señor. Con el propósito de salvarme. Con el propósito de salvarme. Y aquí en Isaías 59, tenemos un registro. Aquí en Isaías 59 tenemos un registro. Vamos a leerlo. Aquí en Isaías 59 tenemos un registro muy significativo al terminar este capítulo. Todo este capítulo nos va a llevar a una conclusión. Versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Hermanos, ¿cuál es la iniquidad que hubo en Jacob que también hay en mí? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la condición caída? ¿Cuál es la situación caída en Jacob que también se repite en mí? Versículo 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermanos, qué promesa. No alcanzo a dimensionar esta promesa. No alcanzo a dimensionar esta promesa. La trascendencia, hermanos. La trascendencia de las obras de Dios en un corazón, en contradicción con la tendencia del pecado en un pecador. Vamos a mirar aquí brevemente Éxodo, capítulo 20. Vamos a mirar aquí Éxodo, hermanos, capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, en la ley de Dios, aquí hay unas sentencias genéticas muy significativas. Aquí hay unas alusiones genéticas. Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Comencemos con el versículo 4. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miremos esto aquí. ¿Ok? Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este trabajo, hermanos, podríamos decirlo, este trabajo cósmico que el Señor hace en tu vida. De tal manera que la bendición que recibe Abraham, la recibe Isaac, la recibe Jacob, la recibe José, la recibe Zabulón y la reciben los siguientes descendientes, hasta que llegamos a David y luego llegamos al nacimiento de Jesús. Yo no entiendo la trascendencia del poder de Dios cuando alguien maneja la experiencia de fe y obedece los mandamientos de Dios. Pero en la igual manera, hermanos, como dice Números, y sabed lo contrario, que vuestro pecado os alcanzará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A ver, hermanos, escuchen lo siguiente, hablando aquí de la iniquidad de Jacob. La iniquidad de Jacob
Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Hermanos, hago una pregunta aquí solemne, y ojalá que el Espíritu Santo haga con nosotros esta pregunta y nos permita hacer la radiografía en nuestras vidas. Porque este mismo proceso que sucedió en Jacob, que sucedió en el nieto de Abraham, es el mismo suceso que ocurre a través de la historia de cada familia humana. La trascendencia de lo puro, la radioactividad de lo puro, de lo santo, del amor, de la integridad, va hasta el final. Pero también la trascendencia del pecado, de la iniquidad, también puede llegar hasta la tercera y cuarta generación. Aquí el profeta Isaías, inspirado, hace un recuento y coloca a Jacob como símbolo en Isaías 59, y entonces dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Déjeme enfatizar lo siguiente aquí, y luego terminar con el pacto del versículo 21. La iniquidad de Jacob, capaz de engañar a su anciano progenitor, brillante para engañar a su propio padre, y lo engañó tan perfecto que usurpó la primogenitura. Lo que le pertenecía a Esaú lo usurpó Jacob. Testimonio, hermanos, de lo que Pablo tanto llama justificación por obras. La única religión falsa que hay en este universo. La única religión falsa que hay en este universo, hermanos, es justificación por obras. Y la única religión verdadera que hay en este universo es justificación por la fe. Por la fe o por obras. Y aquí está Jacob perfectamente desarrollando una religión y una experiencia religiosa perfectamente por obras, justificado por obras. Él mismo hizo su obra. Interesante. Ahora, hermanos, escuchen lo siguiente. Y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién viene a Sión? ¿Quién viene a tu vida? ¿Quién viene a mi vida? El Redentor, el mismo Señor Jesús. Y a los que se vuelvan, a los que regresen de la iniquidad en Jacob. La iniquidad en Jacob. Coloco solamente un ejemplo de su iniquidad. Su anciano padre, no solamente anciano, sino ciego, y lo engañó. Y lo engañó con una estrategia bien pensada, bien estudiada. Pero recuerden, el pecado trasciende. La virtud, la santidad también trascienden. ¿Qué es lo que no trasciende en esta experiencia humana? ¿Qué es lo que no trasciende? Y todo lo que trasciende tiene un final, recompensa o castigo. Y escuchen lo siguiente, hermanos. La iniquidad en Jacob trascendió y él mismo la cosechó, como dice Gálatas. Como dice Gálatas capítulo 6. Porque el que siembra para su carne, versículo 8 de Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál fue la iniquidad de Jacob? ¿Le hizo bien a su papá? ¿Le hizo bien a su hermano? ¿O se disfrazó? ¿Se fingió ser Esaú? Y le usurpó y le quitó, le robó, le secuestró la primogenitura a su hermano. Pero pasaron los años. Pasaron los años. Su padre murió. Su madre murió. Pasaron los años. Sus hijos crecieron. Y un día, sus hijos llegaron con la ropa de José hecha pedazos, ensangrentada, y le dijeron, una fiera en el camino devoró a tu hijo, y lo engañaron. Hermanos, el pecado trasciende.
El pecado me alcanza. Y el Señor aquí en Isaías 59 me hace a mí este llamado, me hace a mí esta reflexión, hermanos. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. El verbo volver en el Antiguo Testamento es el verbo chuv, es el verbo que en la Escritura está por arrepentimiento, regresar, regresar. Hermanos, el Espíritu Santo, que dice aquí el versículo, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. El Espíritu de Jehová que está sobre ti. El Espíritu de Jehová que se movía sobre el caos de la tierra, el desorden de la tierra, las tinieblas de la tierra. Es el mismo Espíritu que se mueve en cada conciencia, en cada ser humano. Que se movió en Jacob, que se movió en Abraham, que se movió en David, que se movió en Pedro, que se movió en Pablo, que se mueve en ti y que nos llama al arrepentimiento para regresarnos de nuestra iniquidad a la justicia de Dios. Hermanos, es la hora en que tú y yo debemos regresar de la iniquidad de Jacob, de la iniquidad de nuestro corazón, de nuestra condición pecaminosa. Porque todos aquellos hermanos, todos aquellos que se regresan del pecado, todos aquellos que se regresan del pecado de la iniquidad, van a recibir, hermanos, esta bendición. Van a recibir esta consecuencia. Escuchen cómo termina esto. Y cómo el Señor va a terminar esto en nuestras vidas en estos días. Versículo 20, Isaías 59. Y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién vendrá? El Redentor. El Cordero de Dios vendrá. Y también vendrá a los que se arrepienten de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y luego, hermanos, noten cómo esto va a terminar. ¿Cómo debe terminar tu vida? Levántate. Versículo 1 de Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, nos espera este triunfo. Nos espera este triunfo si nosotros aceptamos por la fe, si nosotros aceptamos la dulce influencia del Espíritu Santo de regresar de la iniquidad de Jacob. Si regresamos del pecado, si regresamos de nuestro egoísmo, si regresamos de nuestra suficiencia propia, si regresamos de nuestra jactancia, si regresamos de nuestro orgullo, si regresamos de nuestro egoísmo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Tu vida será diferente. Te levantarás, resplandecerás, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nos esperan, hermanos, mientras este mundo continúa en tinieblas, mientras este mundo continúa en el desarrollo simbólico de la iniquidad de Jacob, en la satisfacción de su egoísmo, buscando las cosas materiales y buscando la primogenitura de este mundo corrompido. Tú y yo somos llamados a levantarnos, resplandecer, porque la gloria de Jehová, el carácter de Jehová, la justicia de Jehová, la vida del que nos creó, nace sobre nosotros y resplandeceremos para iluminar este mundo y revelar en este mundo el amor de Dios, el carácter de Dios. Con razón, el Espíritu de Profecía dice, cuando el carácter de Jesús sea reproducido en las vidas de su pueblo, en las vidas de este remanente, cuando el carácter de Jesús sea reproducido en nuestras vidas, cuando esa imagen de Jesús, por la misericordia del Señor y por su gracia, sea restaurada en tu vida, el Señor Jesús podrá venir por segunda vez a reclamarnos como de Él. Hermanos, en medio de estas tinieblas, en medio de esta oscuridad, ojalá que tú y yo seamos conscientes, la necesidad de regresar del pecado,
regresar del egoísmo, regresar de nuestra vanidad, regresar de nuestro orgullo, regresar de nuestro orgullo. Y entonces, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y la consecuencia será, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tiene la oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Así terminará este remanente cuando tú y yo, por la gracia de Dios, nos regresemos de la iniquidad de Jacob. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo, para que la gracia de Jesús, para que el poder del Redentor nos dé la victoria sobre el pecado. Es la hora de vencer el pecado y resplandecer con la gloria de Dios. Oremos. Amado Padre, amado Creador de los cielos y la tierra, que has trabajado por la redención de nuestras vidas, que entregaste a tu Hijo amado, entregaste a tu Hijo unigénito para saldar la deuda del pecado de nosotros y pagar el pecado y pagar la pena de la muerte por el pecado, para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Señor, enséñanos a dimensionar tu salvación. Enséñanos a valorar, Señor, el Calvario, la entrega de tu Hijo. Enséñanos, Señor, a valorar tu justicia y la manera como tú te apropias. Nos apropias por tu gracia con tu palabra y con tu ley. Nos enseñas tu vida y tu carácter. Oh Señor, permítenos que nuestra gloria humana sea tirada al piso para que el carácter tuyo, la justicia tuya, el carácter tuyo resplandezca y nazca y florezca en nuestras vidas. Concédenos vivir para ti, Señor. Concédenos, Señor, ser tus primicias y ser tus frutos en esta hora final. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados, dándonos tú la gracia para regresar de la iniquidad de Jacob y llegar a resplandecer con tu justicia en este mundo. Lo suplicamos, Señor, y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuimos creados